Bueno, muy buenas a todos. Es un placer tenerlos aquí un día más en el canal de Entendiendo la Fisiología y el día de hoy vamos a continuar justo donde prometimos, esta vez en el módulo de Fisiopatología, hablando sobre enfermedad reumática o enfermedades reumáticas, realmente sería lo correcto. La bibliografía de esta ocasión es Uribe Olivares, Fisiopatología, la ciencia del porqué y el cómo. Entonces, sin más dilación, vamos a empezar desde lo básico, lo general. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de una enfermedad reumática? Según nuestra bibliografía, cada vez que mencionamos una enfermedad reumática, una enfermedad de carácter reumático, estamos hablando de una enfermedad que afecta el sistema musculoesquelético, ya sea de una forma aguda o crónica, creando cambios histopatológicos y estructurales que limitan la funcionabilidad de la zona afectada, sabiendo que esto puede ser de una forma localizada o sistémica. Ya vimos una enfermedad de carácter, aunque se podría considerar hasta cierto punto sistémico, porque podría afectar a múltiples zonas, pero es de principal carácter localizado, que fue la artritis reumática, que fue el video pasado, que afectaba principalmente esas articulaciones pequeñas, como esas articulaciones falángicas y demás, que veíamos en la artritis reumática. El día de hoy vamos a ver unas cuantas, no con tal profundidad como por ejemplo la artritis reumatoide, pero vamos a ver unas cuantas que son muy importantes. Entonces tenemos que saber que estas enfermedades van a clasificarse en específicas o sistémicas, siendo las específicas, como su nombre lo indica, las enfermedades que van a limitarse a afectar un órgano en específico. Por lo tanto, esos complejos inmunes, esos autoanticuerpos también que vamos a encontrar presentes, que van a mediar esa respuesta autoinmune, van a encontrarse exclusivamente en el órgano que está afectado, y por ende esos linfocitos T autorreactivos, que van a ser los que van a orquestar la respuesta autoinmune, van a encontrarse localizados exclusivamente en esa zona afectada. No lo vamos a ver en una zona distinta a la afectada. Entonces esa patología se va a catalogar como una patología de carácter autoinmune localizada, una enfermedad reumática localizada en este caso. Pero si estamos hablando entonces de una enfermedad reumática autoinmune sistémica, entonces aquí vamos a ver que no se va a limitar a encontrar estos componentes de la autoinmunidad en esa zona afectada, la vamos a encontrar en múltiples zonas, y aparte de esto se va a ver que puede verse presente una reacción cruzada con procesos inflamatorios que se estén dando normal en el cuerpo por una noxa específica, y que se cruce y se pierda la tolerancia por esta vía y se pueda exacerbar la respuesta inflamatoria para generar más daño a los tejidos. Un ejemplo es que, por ejemplo, estemos, valga la redundancia, con una respuesta inflamatoria para tratar de eliminar X patógeno que se encuentre presente en un tejido, y entonces llega a esos linfocitos T autorreactivos, esas células y demás, entonces se realiza una reacción cruzada en donde se combina entonces esa respuesta inflamatoria que ya se tenía para eliminar la noxa que estaba ahí con una reacción autoinmune. Entonces se exacerba ese proceso y hace más dañino lo que viene siendo esa respuesta inflamatoria, afectando los tejidos, claro que sí, perdiéndose entonces lo que se conoce como tolerancia inmunológica, que esa tolerancia inmunológica no es más que la capacidad que tiene el cuerpo para evitar atacar a lo propio y solamente atacar a lo potencialmente patógeno, que me parece que el mismo día de la artritis reumatoide mencionamos esta capacidad que tiene el cuerpo humano. Entonces vamos a ver las bases anatomofisiológicas de todos estos problemas, sabiendo que el cuerpo tiene mecanismos de regulación. Estos mecanismos de regulación principalmente están dados por dos líneas de defensa. Una en la cual es la capacitación celular, que ese es el proceso en el cual esas células de la inmunidad, principalmente la de la inmunidad adaptativa, por las cuales estas células se regulan de una forma en la cual cualquier célula de estas que sea defectuosa, y con defectuoso nos referimos a una célula que no reconozca antígenos, o que por el contrario reconozca los antígenos de una forma exagerada, o por el contrario que esté regulada para detectar autoantígenos, es decir, tejidos propios, perdiéndose así la tolerancia, o que simplemente no orquesta una respuesta inmune suficiente, son eliminados por los órganos de maduración primaria, dígase el timo en este caso. Ya luego, entonces, cuando se está hablando de la segunda línea de defensa, para evitar una respuesta autoinmune, para el cuerpo defenderse así de que se ataque a sí mismo, tenemos una segunda línea de defensa que se media por tres tipos de
de vamos a decirlo, tres tipos bueno, defensa, para ponerlo, aunque no quería utilizar la misma palabra, pero tres tipos de defensa. Vamos a ver uno que viene siendo la ignorancia, viene siendo otro que es la anergesia, me parece. Más adelante creo que están. Bueno, la ignorancia, la anergia y la supresión de linfocitos. No se lo voy a mencionar ahora para no levantarme esa diapositiva, pero el punto es que son muy importantes y son esas tres líneas de defensa. Si los patógenos vencen esas dos líneas de defensas, entonces ahí es que vemos la presentación de esas enfermedades autoinmunes que venimos aquí mencionando, esas enfermedades reumáticas. Entonces por eso vemos que es muy importante la capacidad que tiene el cuerpo para regular la respuesta inmune, ya sea por vía el sistema inmune innato, que es la primera línea de defensa que tiene nuestro cuerpo, que se compone por los linfocitos NK, por los macrófagos, las células cebadas, neutrófilos, todas esas células variadas que vemos en la inmunidad innata son las primeras líneas de defensa que tiene el cuerpo humano. Lo primero que van a intentar deshacerse de la noxa que está provocando o podría provocar daño en el cuerpo. Ya luego, entonces, viene el sistema inmunodadaptativo, que es el que realmente tiene memoria inmunológica y es por el cual, una vez nos llegamos a enfermar por alguna patología X, un patógeno X, y desarrollamos inmunidad contra este patógeno, nos vuelve a infectar y vamos a notar que muchas veces ni siquiera nos notamos que nos infectó y otras veces, si lo notamos, es muchísimo más leve que la primera vez. Entonces, todo esto es gracias al sistema inmunodadaptativo, que es el que posee memoria inmunológica y nos permite entonces orquestar cada vez mejores respuestas inmunes contra patógenos que previamente ya no han invadido. Es aquí donde pertenecen los conocidos anticuerpos, que son los que realmente median esa inmunidad, gracias también a las células T de memoria, que van a estar ahí en reserva. Y esa inmunidad se puede mantener durante años y años y años. El sistema inmuninato no, ese no adquiere, con ese nacemos básicamente, por eso el término de innato. El adaptativo se va adquiriendo. Por eso se le conoce también al sistema inmunodadaptativo como inmunidad adquirida. Aquí quise traerles esta pequeña imagen que está en nuestra bibliografía, en donde se hace un muy grueso resumen sobre lo que implica el proceso de inmunidad, en el donde vemos un fagocito, o sea, puede ser fácilmente un neutrófilo, por ejemplo, que fagocita o un macrófago que fagocita ese antígeno bacteriano, por ejemplo aquí, podría ser perfectamente un estreptococo, por ejemplo, que se dispone así en cadenas, y es fagocitado, y entonces este es presentado, supongamos que, bueno, no, para ser más exactos, supongamos que esta es una célula dendrítica, vamos a suponer eso. Entonces la célula dendrítica fagocita ese antígeno y entonces ya lo presenta en un complejo mayor de histocompatibilidad. El complejo mayor de histocompatibilidad es una proteína que poseen las células de nuestro cuerpo para así poder ser identificadas. Todas y cada una de nuestras células de nuestro cuerpo poseen el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, que es el que permite que sean reconocidas. Es como el ID, la identificación de estas células para saber que, hey, yo pertenezco al cuerpo, no me ataques a mí. Esto la protegería, por ejemplo, contra los linfocitos NK, los natural killer, que pertenecen al sistema inmune innato. Luego tenemos otro complejo mayor de histocompatibilidad, que es el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, que se relaciona más bien con la presentación antigénica, que es este proceso que vemos aquí. Este proceso de presentación antigénica es lo que media la respuesta para la inmunidad adaptativa, para que ya esta entre en el juego. Mediante el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 se le presenta a estos linfocitos T para que puedan activarse y diferenciarse correctamente, ya sea activar esos linfocitos T CD4, que son los T helper, que son los que regulan la respuesta inmune, los que orquestan esa respuesta inmune, y a su vez también le pueden dar regulación a la baja, luego de diferenciarse en T reguladores, y también poseen actividad citotóxica, que son los TCD8. Sabiendo que se le presenta a los TCD4 en el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 y a los TCD8 en un complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Entonces, los TCD4, por ejemplo, se pueden diferenciar en múltiples perfiles dependiendo de las características del antígeno que se le fue presentado. Puede ser un perfil TH1, TH2, TH17 o T reguladores. Todo dependerá del patógeno que se presentó, ¿verdad?
Ya luego se tienen los linfocitos B, que eso también se le presenta al antígeno, y esos linfocitos B se diferencian al activarse a lo que son plasmocitos, y estos plasmocitos o células plasmáticas son las encargadas de la producción de anticuerpos. Y estos anticuerpos pues tienen muchísimas funciones, como funciones de opsonización, neutralización, quimiotaxis, tienen muchísimas funciones, incluso activación del complemento, o sea, tiene muchas funciones los anticuerpos, junto con lo que favorece la parte de la acción de los linfocitos T, que median la respuesta para que sea más fuerte y eficiente. Pues en resumen, eso resuelve el problema de la noxa o el patógeno que nos infectó. Una vez resuelto todo esto, lo que debería ocurrir es que viene un linfocito T regulador y entonces libera citoquinas antiinflamatorias como interleucina 10, y esto disminuye la respuesta inflamatoria y se resuelve. Pues ya cuando se resuelve el problema, pues ya eso pues indica que ya se debe acabar la respuesta inflamatoria y ya debe empezar la reparación y restablecimiento de tejidos. Entonces, en la regulación de la inmunidad, pues vamos a ver esto. Vamos a ver una producción y maduración de linfocitos. Y en esa producción y maduración de linfocitos, gracias a las células madres hematopoyéticas, se va a ver que en el timo encontraremos dos procesos conocidos como de lesión clonal. Tenemos una selección positiva y la selección negativa. Eso es lo que yo les explicaba de esa primera línea de defensa para evitar la generación de células autorreactivas en nuestro cuerpo. La selección positiva y negativa es esta primera línea. La selección positiva ocurre a nivel de la corteza del timo, y aquí lo que ocurre básicamente es que se toman todos los linfocitos T que se diferenciaron, tanto TCD8 como TCD4, y se verifica a cuál complejo de histocompatibilidad reacciona. Si reaccionan bien al complejo de histocompatibilidad tipo 1, pues entonces estamos hablando de un linfocito TCD8. Pero si reaccionan bien a un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, pues estamos hablando de un linfocito TCD4. Si no reaccionan a ninguno de estos complejos mayores de histocompatibilidad, son eliminados porque no van a tener ninguna función. Y luego vamos entonces con la selección negativa. La selección negativa ocurre en la médula del timo, y entonces esta selección negativa lo que hace es eliminar a todos esos linfocitos T o CD8, o TCD4 o TCD8, que tienen una reacción exagerada, una activación exagerada, para evitar así que reaccionen contra antígenos propios. Entonces estos que tienen esta activación exagerada son eliminados, y quedando entonces solamente esos linfocitos TCD4 y TCD8 que son viables para la respuesta inmunológica sin generar daño en los tejidos. Entonces tenemos los TCD4, ahí entran los TH1, TH2, TH17 y T reguladores, que son los que le iba mencionando. Los TCD8, que son de carácter citotóxico, actuando bien similar a lo que son las células natural killer, muy útiles por ejemplo en procesos contra patógenos intracelulares. Luego tenemos las inmunoglobulinas, que son producidas por esos plasmocitos o células plasmáticas, que son esos linfocitos B activados. Y entonces, ¿dónde está el punto en el que se pierde la inmunidad? Cuando, o la tolerancia inmunológica, cuando los linfocitos autorreactivos, esos linfocitos que debieron ser eliminados en estas primeras fases, salen y no son eliminados por estos procesos. Entonces, la tolerancia inmunitaria, que son los procesos, la capacidad que tienen nuestras células para evitar atacar a lo propio y solamente atacar a lo potencialmente patógeno, porque también estaría mal decir que, o sea, la frase correcta de esto sería evitan el atacar a lo potencialmente patógeno, porque si nos vamos al caso, entonces una embarazada con el feto, por más información genética que tenga de la madre, también tiene del padre, y debería reconocerse como algo anómalo, pero no, el sistema inmunológico no lo ataca debido a que puede detectar entonces lo que potencialmente es patógeno y lo que no es patógeno. Entonces, por eso, lo correcto sería decir que esa tolerancia inmunitaria es básicamente que el sistema inmune evita atacar a lo que no es patógeno y ataca a lo que potencialmente es patógeno. Entonces, ahí es que vamos con eso. ¿Qué pasa? Si estos mecanismos fallan, ahí venimos con estos tres términos, que era lo que no quise adelantarles. En una primera instancia tenemos lo que es la anergia clonal. Cuando nos referimos a anergia clonal, la anergia clonal no es más que, ustedes se acuerdan de esos linfocitos que les dije que no reaccionaban a nada, ningún complejo mayor de compatibilidad, pues eso sería ese caso de linfocitos, que no van a reaccionar a nada, entonces están por ahí, sin hacer nada. Eso es anergia clonal. Luego está el hecho de la parte de la ignorancia clonal. Esto ocurre cuando esos linfocitos no pueden acceder hacia ese antígeno para el cual son reactivos, porque quizás ese antígeno se encuentra en zonas, algo que el libro lo pone a sí mismo, privilegiadas del cuerpo,
donde no todas partículas o células pueden entrar, por ejemplo, como podría ser el cerebro o los ojos, que tienen diversas barreras que impiden esa entrada fácil. Pero si por X o Y razón logran hacer contacto con antígeno, pueden estar seguros que va a ocurrir una reacción bastante fuerte. Y luego está la supresión de los linfocitos. Ya esto sí es un ataque un poco más directo hacia estos linfocitos superreactivos, que se media gracias a esos linfocitos T reguladores, que entonces van a atenuar esa respuesta autoinmune y no van a permitir que pueda generarse esa afectación al cuerpo. Pero una vez, si estas dos líneas de defensa son superadas, el daño autoinmune va a verse claro. Entonces vamos a hablar de la fisiopatología de este tipo de enfermedades. ¿Qué es lo que ocurrirá después de que estas dos barreras son superadas? Se van a empezar a producir autoanticuerpos, por ende, se van a empezar a marcar múltiples tejidos propios para ser atacados por el sistema inmune. Ese mismo ataque, como los tejidos pues van a mantenerse ahí siempre y no es como que una noxa que se va a poder eliminar así como así, pues vamos a tener un estado constante de retroalimentación positiva hacia esos mismos tejidos, porque va a ser como tener una fuente infinita de antígeno por el cual los linfocitos cada vez van a liberar más citoquinas y más citoquinas y más citoquinas y van a fomentar que se produzca, o sea, que aumente más la respuesta inflamatoria y más y más y más y más. Entonces una retroalimentación positiva que se va a mantener constante. Eso puede llevar incluso a la formación de diversos complejos autoinmunes. ¿Y qué pasa? Aunque si bien es cierto que los linfocitos T reguladores podrían amortiguar e incluso en algunos casos limitar y erradicar esa respuesta autoinmune, no siempre va a ocurrir, porque esos procesos autoinmunes pueden superar a los procesos reguladores y pues se pierde esa tolerancia. Y es muy común porque recuerden que esos linfocitos son hiperreactivos lo que van a estar atacando, entonces es muy probable que superen la respuesta reguladora. Eso puede generar necrosis tisular y esa misma necrosis tisular es lo que fomenta la creación de neoantígenos que también van a fomentar esa retroalimentación positiva, que va a activar más linfocitos, que va a aumentar la respuesta inflamatoria, que va a aumentar más mecanismos como es la cascada de complemento gracias a los autoanticuerpos que van a estar presentes, y eso más y más y más va a hacer daño tisular. Es importante saber que, por ejemplo, múltiples autoanticuerpos es lo que nos va a permitir saber o realizar un diagnóstico diferencial entre múltiples enfermedades de este carácter, porque vamos a ver más adelante que se parecen mucho, muchas, son muy similares. Entonces es importante saberlo. Especial estas cuatro que les traje aquí: lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, que ya la vimos en el video pasado, esclerodermia y síndrome de Sjögren. Entonces, vamos primero a hablar del lupus eritematoso sistémico, por sus siglas LES. Esta va a ser una enfermedad de carácter autoinmune, que el signo característico de esta es esa lesión en alas de mariposa que ocurre aquí en el nivel de la cara, que es esta que tiene la chica en la foto, que suele ocurrir por esa fotosensibilidad que tienen estos pacientes al exponerse al sol. ¿Qué eso nos va a afectar? Piel, articulaciones, riñones, pudiendo causar una glomerulonefritis, puede afectar el corazón, los pulmones e incluso el cerebro. ¿Qué va a presentar el paciente? Fatiga, erupción en forma de mariposa, que esa es la que tiene la paciente aquí que presenté, artritis, afectación renal y fotosensibilidad. De esta afectación de alas de mariposa es lo más típico que podremos ver. Pero también hay otras cosas que vamos a ver. La nefropatía lúpica, que es esa afectación renal que ocurre por ese acúmulo de esos autoanticuerpos, esos complejos inmunes a nivel de renal. El fenómeno de Raynaud, que es un fenómeno que afecta a la microvasculatura, que hace que haya microzonas isquémicas en diversas zonas del cuerpo. Incluso puede estar acompañado con una manifestación de presencia de retículos que se llama livedo reticularis, que es básicamente como su nombre lo indica, como esos patrones en retículos que se va a ver indican afectación en la microvasculatura. Y entonces también podemos ver una forma de lupus eritematoso sistémico, que es la forma más leve y que es localizada, no sería sistémica, que sería el lupus discoide, que como dije, es la forma de lupus pero localizado, no es sistémico. ¿Qué podríamos encontrar? Podríamos encontrar anticuerpos antiantígenos nucleares, que básicamente serían estos, esos que van a estar positivos, pero estos no son tan indicativos del lupus, estos son más generales. Los más indicativos del lupus son estos dos: anticuerpos antidoble cadena de ADN y anticuerpos antiproteína Smith.
Esta última es la más característica del lupus, pero no siempre está presente. Esta sí va a estar presente en los casos de lupus. Anticuerpos anti doble cadena de ADN. Ahora vamos a hablar de artritis reumatoide. Esta no voy a profundizar mucho porque tenemos un video completito para esta enfermedad, pero para recordarles, es una enfermedad, carácter autoinmune, afecta a las articulaciones, especialmente articulaciones pequeñas como las metatarsofalángicas, las articulaciones de la muñeca, las del carpo, de la muñeca, exacto. Se caracteriza por rigidez matutina de más de 2 horas, dolor, inflamación, deformidad articular, afecta principalmente a mujeres, de hecho. Y en esta vamos a ver que va a estar presente el factor reumatoide, aunque el factor reumatoide es muy reactivo y no es característico de esta enfermedad como tal. Pero el antipéptido, anticuerpo péptido citrulinado, sí es bien específico de esta patología. O sea, si encontramos esto, aquí 100% podemos estar seguros que estamos hablando de una artritis reumatoide. Ahora, hablando de lo que viene siendo el síndrome de Sjögren, esta va a ser una afectación localizada, muy similar al lupus en múltiples síntomas. No obstante, estas afectaciones de síndrome de Sjögren van a ser características porque van a afectarse a las glándulas exócrinas, específicamente las lagrimales y las salivales. Entonces podemos ver serostomía, que es básicamente esa sequedad en la boca, y seroftalmia, que es sequedad de los ojos. Por eso le traje esta imagen de aquí, porque van a ver atacadas esas glándulas productoras de esos fluidos que lubrican esas mucosas, ¿verdad?, del cuerpo. Esto puede presentar entonces esa sequedad ocular y bucal, fatiga, artritis leve, y entonces vamos a ver en las pruebas que se encuentran estos anticuerpos anti-RO, SSA y anticuerpos LA-SSB, que pueden aparecer en lupus eritematoso sistémico, pero la sintomatología es distinta y por eso se puede hacer ese diagnóstico diferencial gracias al ver la clínica del paciente. Podemos ver un síndrome de Sjögren primario y secundario, que esto en pocas palabras a lo que se refiere si este síndrome de Sjögren es a raíz de otra enfermedad que tenga el paciente, o si es que eso sería secundario, o si es que solamente tiene el síndrome de Sjögren, que es básicamente la razón primaria. Y al igual que el artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico, cabe destacar, los principales afectados suelen ser mujeres. De hecho, el 90% de los pacientes afectados por síndrome de Sjögren son de sexo femenino. Ahora, para terminar, vamos a hablar sobre lo que viene siendo la esclerodermia. En esta básicamente es otra afectación de carácter reumático, autoinmune, que en esta se afecta piel, vasos sanguíneos y órganos internos. Fíjense que esta se diferencia de las demás porque en esta se ven muy comprometidos esos órganos internos. Tiene de forma característica un engrosamiento de la piel gracias a una afectación a una afectación a la producción de colágeno, lo cual genera ese engrosamiento de piel. A su vez se puede ver fenómeno renal, fibrosis pulmonar, y en el diagnóstico se pueden evidenciar esos anticuerpos CSL70 y anticuerpos anticentrómero. Esta enfermedad puede tener 3 presentaciones: una forma localizada, que es la más leve y la que mejor pronóstico tiene, una forma sistémica y una forma intermedia. En la forma localizada vamos a ver que se puede presentar el síndrome de Crest, que se caracteriza por las siglas calcinosis, el fenómeno de Raynaud, disfunción esofágica, esclerodactilia y telangiectasias. Eso viene siendo básicamente lo que implica la esclerodermia. Así que nada, sin más dilación, esta clase la hemos terminado y en la próxima nos vemos con osteoporosis.